el día de hoy con el área de Ciencia, Tecnología y Salud. Y el curso de hoy día es Biología. Es en la clase número 2 con los alumnos de cuarto año de nivel secundario de la escuela de escolarizada San Fermín. Chicos, en la clase anterior, ¿recuerdan de qué hemos tratado? ¿De qué se habló la clase anterior? ¿Recuerdan? La ciencia. Ah, muy bien, de la ciencia. ¿Y qué es la ciencia? Es un conocimiento por nosotros mismos. ¿Sí? O- Sí, es un conocimiento ordenado, sistematizado, ¿verdad? sí. Eso es la ciencia. Dentro de la ciencia también vimos, chicos, ramas, ¿no? Ciencias, ramas formales, abstractas, ¿lo recuerdan? ¿El qué, profesora? Sobre la ciencia, ¿cómo se encuentra clasificada la ciencia? Ah, por Ya, ciencias duras. No me acuerdo. Uy. ya, por ahí vas. Entonces, una de aquellas ciencias vamos a trabajar el día de hoy. A ver, si ustedes me dicen, es una ciencia que se encarga del estudio de la vida. ¿Saben de qué ciencia me estoy refiriendo? A ver, ¿quién lo dice? ¿Es el ¿Qué, valiente o la profesora? valiente? Disculpe. ¿Qué Disculpe. ciencia se ¿Mande? encarga de estudiar? ¿Qué ciencia se encarga de estudiar la vida? Ciencia Empieza con B, labial, o B ciencia de. grande. A ver, ciencia. A ver, ¿cómo se llama esa ciencia? No, no, no. Vamos a darle ayuda entonces. Vamos a estudiar hoy día la biología, justo el curso que estamos llevando. La biología es una ciencia, ¿ya? Como nos dice, la palabra biología está formada por el bios o término griego que designa la palabra, que significa la palabra vida. Bio es vida, chicos, y logos o logo o logía es un término griego designada a la ciencia. ¿Qué significa? Tratado, ¿ya? O estudio. Esto quiere decir que la biología estudia la vida. Por tanto, la biología es la ciencia que estudia la vida, tan fácil de escribir y tan complicado de definir. La biología, como otras ciencias, se basa sobre un modelo experimental, reproducción de los fenómenos observados para poder comprender los mecanismos que están en la base. Entonces, la biología, como vuelvo a repetir, es una ciencia que se encarga del estudio de la vida. Como toda ciencia, como nos vuelvo a repetir, chicos, nuevamente acá, se basa sobre un modelo experimental. Experimental. Dentro de la biología, pues encontramos otras ramas, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué, profesora? Aristóteles, más adelante vamos a ver, hija. Aristóteles es considerado como el padre de la biología. Aristóteles, bueno, el griego Aristóteles es considerado por muchos el padre de la biología, por haber sido un pionero con sus trabajos de campo sobre ciencias naturales. Él es doctor, filósofo y afanado maestro de Alejandro Magno. Aristóteles es sinónimo de experimentación, deducción, lógica y sabiduría. Entonces, el padre de la biología es, ¿cómo se llama, chicos? Chicas, Aristóteles. ¿Okay? ¿Hasta ahí habrá alguna pregunta? Estudiantes. No, profesora, no. ¿No? Ya, listo. Pero, ¿qué pasó? Apareció Charles Darwin. ¿Quién es este nuevo personaje? Este nuevo personaje también es considerado, se le considera, ¿no? Como el padre de la biología moderna. ¿Por qué? Porque él realizó muchos estudios y en el cual él visionó la revolucionaria, bueno, una visión revolucionaria sobre la evolución de las especies. Vamos a ver un poquito de él. Y nos dice, algunas fuentes consideran a Charles Darwin desde el año 1809 y 1882 como el padre de la biología moderna, debido a su visión revolucionaria sobre la evolución de las especies.
que desafió las antiguas creencias sobre la adaptación natural. La diferenciación de las especies y los lazos entre el hombre y los otros animales, el origen de las especies de Charles Darwin, fue publicado en el año 1859 y sentó las bases para que muchos naturalistas, antropólogos y biólogos pudieran comprender luego el entorno natural, la evolución y la historia de la genética. Entonces, es por ello que a Charles Darwin se le considera como el padre de la biología moderna, ¿no? Se le considera, pero el padre de la biología es Aristóteles. De él sí está, como nos dice, es el primer personaje a quien, vamos a regresar, a quien se le considera como el padre de la biología. ¿Ya? Si hablamos, ¿quién es el padre de la biología? Decimos Aristóteles. Chicos, ahí les presento a Aristóteles. ¿Quién es el padre de la biología moderna? Ya les comenté, Charles Darwin. Ahí está Charles Darwin. Ahora tenemos que, acá, la biología. Sabemos que la biología es una ciencia. Aquí está, biología es una ciencia. Estudia a quién, a los seres vivos, a todos los seres vivos. ¿Qué significa la palabra biología? Bios, vida, logos, zoología, tratado o estudio. ¿Okay? Este es el término del cual significa la palabra biología. Se define que es una ciencia, ¿no?, que estudia las diversas formas vivientes y procesos que en ella ocurre, como composición química, origen y evolución a través del tiempo. Así es como se define esta ciencia. La palabra biología fue acuñada por Lamarck Travinaris en el año 1802. ¿Qué estudia la biología? Se estudia esta estructura, estudia las formas que adoptan, estudia las funciones, la relación con el medio y la evolución. Dentro de la biología tenemos un ejemplo sobre estructura, la estructura de estos órganos, sobre el corazón, los pulmones, la célula o celular. En la forma que adopta según sean animales, vegetales, bacterias, según el reino en que se encuentra. Funciones. Tienen función de nutrición, reproducción y síntesis. La relación con el medio quiere decir cómo se relaciona todo ser vivo en el hábitat, en el lugar donde vive. Evolución. Un ejemplo de ellos tenemos la evolución humana. Entonces, si ustedes se dan cuenta, chicos, dentro de lo que es biología encontramos también otras ramas, ¿no? Pero generalmente es lo que estudia la biología. Hasta que habrá alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda que quede ahí, chicos, tienen ahora la sala abierta para que puedan dar sus preguntas y no se quede con sus dudas. ¿O puedo continuar? Ok, Sí, vamos a continuar. Listo, vamos a continuar entonces. El desarrollo de la biología en la comunidad primitiva, en el esclavismo, feudalismo y capitalismo nos define lo siguiente. A ver, uno de los integrantes o de los que se encuentran en esta sala que desee participar, recuerden que las participaciones son muy importantes, chicos. Chicos y chicas. Sí, profesora, dígame. Muy bien, Justina. Muy bien, Justina. Ahora vamos a dar a Justina la lectura. Nos dice comunidad primitiva. ¿Cómo se definió el desarrollo de la biología en la comunidad primitiva? A ver, comunidad primitiva se dio un conocimiento empírico de la naturaleza. Ajá, muy bien. ¿Y en el esclavismo? Se desarrollaron la zoología, la botánica, la anatomía y la filosofía. ¿En el feudalismo? El desarrollo de la microscopía permitió el avance de la biología celular y de la histología. Muy bien. Y finalmente en el capitalismo. Se desarrolló la teoría evolutiva de la microbiología genética, biológica, molecular, bioquímica y en los últimos tiempos genética.
Ajá, muy bien. Muchas gracias, Justina. Justina nos acaba de ayudar a poder leer esa parte informativa de cómo se iba desarrollando la biología según la comunidad primitiva, el esclavismo, feudalismo y capitalismo. Si nosotros nos damos y analizamos cada uno de ellos, cómo se empezó el desarrollo, nos dice que empezó iniciando con un conocimiento empírico sobre la naturaleza. Hasta cuando llegó allá el capitalismo, pues la teoría, en este caso sobre el desarrollo de la biología, se iba desarrollando, iba mejorando, como nos dice la teoría evolutiva. Ya nos explicaban de teoría evolutiva sobre la microbiología, la genética, biología molecular, bioquímica y los últimos tiempos genética, ¿no? Los últimos tiempos de la genética. Entonces, de esta manera se fue desarrollando la biología. Pero, chicos, también, a ver, vamos a ver acá. La biología es la clave, nos dice. ¿Por qué? Porque la biología y todo su funcionamiento es la base para que cada organismo pueda vivir y desarrollarse. Recordemos que nuevamente en el tiempo del capitalismo pues es la evolución de la teoría, ¿no? La teoría de la evolución, sobre la bioquímica, a pesar que dio un inicio, pues empezó de una manera empírica. Solamente llegaba el conocimiento, de una manera empírica en el conocimiento de la naturaleza. Pero ahora nos dice, ya como está avanzando, la ciencia avanza, la tecnología avanza. Nos dicen ahora mismo, chicos, la biología es la clave. ¿Por qué? Porque la biología es todo, como voy a repetir, es todo su funcionamiento es la base para cada organismo, y cada organismo pueda vivir y desarrollarse. Es por eso que en el inicio de nuestra clase nos hablaba que la biología es una ciencia que se encarga de estudiar la vida, pero cuando colocamos nuestro mapa conceptual, vimos qué es lo que estudia la biología, ¿no? Nos habla, sin ella nada hubiera sido posible la vida. Dicho eso, los biólogos aún estamos muy lejos de entenderla perfectamente, por ese motivo es importantísimo seguir estudiándola, investigarla, porque conocemos solo una mínima parte de nuestro organismo, pero no hablar de millones de especies que existen y no conocemos y no tenemos los medios para poder estudiarla y conocer su biología o funcionamiento. O sea, quiere decir que aún falta más estudios, aún falta mucho más que tenemos que conocer y quizás no, es que es probable y continuamos, aunque nuestra generación o la generación que está de ustedes solamente tenemos una base, hasta donde han llegado los estudios, pero como nos dicen muy en claro, aún se tiene que seguir estudiando, porque dice, estamos muy lejos de entenderla perfectamente. Y por ese motivo es importantísimo seguir estudiándola, seguir investigando. A ver, por todo esto es fácil pensar que el estudio de la biología ha dado paso a numerosas ramas o ciencias que proceden de ella y que han permitido avanzar. Algunas de estas ciencias son la botánica, la zoología, la genética, la ecología, la anatomía, la taxonomía, bueno, diferentes tipos de ciencias, chicos. Ciencias que forman parte de quién, de la principal, que es la biología. A ver, por aquí he visto. ¿Hasta aquí habrá alguna pregunta, estudiantes? Bien. No, profesor. Manuel dice que sí se me escuchan. Bien, chicos, si hay después alguna interferencia o algo así, me escuchan como tipo robot, avísenme para volver a regresar a la diapositiva o hacer unos ajustes. A ver, vamos a continuar entonces. La teoría celular, una de las claves de la biología. El descubrimiento más importante que luego dio origen a todas las ramas de la biología ha sido la teoría celular, que es una de las bases del estudio de biología. A ver, si ustedes recuerdan cuando estuvimos, o al menos recuerdan en las clases, que hablaron mucho sobre la teoría celular. E incluso tuvimos muchos conocimientos sobre cómo o quién fue el personaje que vio por primera vez una célula, ¿no? ¿Recuerdan, chicos?
Y si no lo recuerdan, pues vamos a verlo. Aquí dice, el descubrimiento de la célula es del siglo XVII, durante la época de que los microscopios más sencillos fueron necesarios alrededor de 200 años para comprender su difusión de todos los seres vivientes. El primer científico que observó una célula fue el inglés Robert Hooker en el año 1636 al año 1703, el cual en el año 1665 identificó en una sutil línea de madera numerosa poros vacíos. Robert Hooker, en este caso, no conectó estos poros como una posible organización de los seres vivientes, sino que dio un nombre llamado célula, ¿no? Pues a partir de la teoría celular empezó, chicos, la revolución o los demás conocimientos o las demás ramas que estaban incluidas en la biología. Por eso que ahora ya podemos hablar sobre la anatomía, sobre la botánica, sobre la zoología, que son otras ramas de la biología, ¿no? Pero ellas también son ciencias. Solo durante la mitad del siglo XIX se descubrió que estaban hechos de células todas las plantas y los animales. 20 años después, un científico alemán, Rudolf Virchow, afirmó que cada célula deriva de otra célula preexistente. El conjunto de todas las afirmaciones contribuyen la teoría celular como una de las bases fundamentales para comprender de lo que es la biología. Todo empezó, como vuelvo a repetir, chicos, de las demás ramas de la biología a partir de las primeras observaciones que se realizó con la célula. Observación de las células. Todos los seres vivos están formados por las células. Las células es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Cada célula deriva de otra célula. Esas son las bases fundamentales de cuál comprende la biología. Gracias a la teoría celular, llegamos a lo largo de los siglos y que algunas de las conquistas más innovadoras en el campo de la biología aplicada y en particular a la farmacología, el descubrimiento de las sulfamidas y el paso sucesivo han sido los antibióticos como la base para la biología moderna. ¿Hasta ahí habrá alguna pregunta, estudiantes? Hola, hola, chicos. No, profesora. No, profesora. Ya, miren, estén atentos porque voy a hacer las preguntas yo entonces. Así que atentos, chicos, ¿ya? Las principales ramas de la biología, vamos a pedir el apoyo de uno de ustedes. A ver, ¿quién dice yo? A ver, quiero ver unas manitos, o díganme yo, profesora. Yo, profesora. Muy bien, Manuel. A ver, Manuel nos va a apoyar. Vamos a ver las principales ramas de la biología. Ahí. ¿Puede leer, por favor? Biología celular o citología. Rama de la biología que se centra en el estudio de la estructura y función de las células. Muy bien. Entonces, una de las ramas tenemos la citología. Es la ciencia que se encarga de estudiar las células, ¿no? La función y estructura de las células. En la siguiente rama tenemos la biología del desarrollo. ¿Puede seguir leyendo, por favor? Biología del desarrollo. Es la rama que se analiza cómo es el desarrollo de los seres vivos desde que se conciben hasta que nacen. Hasta que nacen. Correcto, hasta que nace. Muy bien. Entonces ahí vemos que la biología del desarrollo ya es una rama, vuelvo a repetir, es una rama de la biología que se encarga del estudio del desarrollo del ser vivo, desde su concepción hasta que llega a nacer. Luego tenemos la biología marina. ¿Qué nos dice la biología marina? Es la disciplina de la biología que estudia los fenómenos biológicos en el medio marino. Muy bien, entonces
La biología marina estudia, como nos dice muy claro, los fenómenos biológicos, ¿en dónde? En el medio marino. Ahora tenemos la biología molecular. ¿Qué nos dice la biología molecular? Estudia los procesos biológicos a nivel molecular o analizando la estructura, función y composición de las moléculas biológicamente importantes dentro de su función en los seres vivos. Por ejemplo, estudia la síntesis de proteínas, la replicación del ADN, etcétera. Bien, entonces en la biología molecular, su nombre muy claro lo dice, el término está muy claro, nos habla sobre ya formación de moléculas. Nos dice, estudia los procesos biológicos del nivel molecular, analizando ya la estructura, función y composición de las moléculas biológicamente. Por un ejemplo de moléculas, la síntesis de proteínas o la replicación del ADN. También tenemos la botánica. ¿Qué nos dice la botánica? Ciencia o rama de la biología que se estudia los vegetales, especialmente a nivel taxonómico. Muy bien, Manuel. Entonces, la botánica también es una ciencia, es otra rama de la biología que estudia principalmente a los vegetales. Taxonómicamente, ¿no? Como dice, a nivel taxonómico, porque en este caso, dentro de lo que es la botánica, va a estudiar lo que es los vegetales, pero como sabemos, todos los vegetales no tienen las mismas características, ¿no? Vamos a hallar, por ejemplo, plantas con semillas, plantas sin semillas. Entonces, ahí vamos a estudiarlo después en el caso de lo que es la botánica. Pero, como nos dice, a nivel taxonómico también. Vamos a continuar. La ecología. ¿Qué se encarga de estudiar la ecología, Manuel? Hola. Creo que se nos fue Manuel. Voy a seguir. Acá estoy. Rama de la biología que estudia la relación de los seres vivos y su hábitat. Ajá. Entonces, la relación que existe entre los seres vivos y el lugar donde habitan. Ese es su hábitat, el lugar donde ellos están, donde ellos habitan. La fisiología. ¿Estás cansado? ¿No? A ver, vamos a continuar entonces. ¿Qué estudia la fisiología? Estudia las funciones de los seres vivos, como son las funciones respiratorias, de circulación sanguínea, sistema nervioso. Dentro de esta rama se encuentran dos subdivisiones: fisiológica vegetal y fisiológica animal. No, fisiología vegetal y fisiología animal. Correcto, Manuel. Entonces, la fisiología estudia las funciones que van a realizar cada ser vivo, desde los seres autótrofos como heterótrofos. Los autótrofos, pues vamos a colocar los vegetales. Los vegetales son seres autótrofos. Entonces, ¿qué funciones van a realizar cada uno de estos seres, ¿no? En la función, en la fisiología, ¿no? O las funciones vegetales que realizan los vegetales, o la fisiología que realizan el reino animal, o las funciones que realizan los animales. Recordemos que el hombre está dentro del reino animal, chicos, pero somos seres razonables. Finalmente tenemos ya, creo que es finalmente, a ver, no, acá hay otro. Tenemos la genética. La genética estudia los genes, su herencia, su reparación, expresión, ¿no? De las características o de las células del cual llegamos o llegan a heredar sus progenies. En este caso, su descendencia, ¿no? De eso se encarga de estudiar. Estudia sus genes, sus características hereditarias, la reparación, la expresión, es lo que se hereda. En la microbiología es una ciencia o rama de la biología que estudia los microorganismos. Y finalmente tenemos la zoología, que es una disciplina derivada de la biología que estudia la vida animal. ¿Hasta ahí habrá alguna pregunta, jóvenes estudiantes? ¿Quedó claro o
O puedo continuar, porque todavía tenemos tiempo. Continúa, Ya. profesora. Continúe, profesora. ¿Está quedando claro hasta ahí, chicos? Sí. Sí, profesora. Sí. Ya, entonces vamos a continuar, pero con las preguntas vamos a continuar. A ver, chicos, ¿qué es la biología entonces? A ver, quién me da la respuesta? ¿Qué es la biología? La biología es que se estudia la vida. Ajá, es una ciencia que estudia la Se estudia la vida. vida. Muy bien. ¿Quién es el padre de la biología? ¿Darwin? El padre de la biología. ¿Quién es el padre de la ¿Aristóteles? biología? Ay, no me acuerdo. Sí, está bien. No dudes con tu ¿Sí? respuesta. Es Aristóteles, Ya. correcto. Aristóteles es considerado como el padre de la biología. ¿A quién se le considera como el padre de la biología moderna? Eh, ay, profesora, no me acuerdo. No, ella. Sí, sí lo recuerdan. A ver, piensen un momentito. ¿A quién se le considera como el padre de la biología moderna? Profesora Darwin. Ajá, Charlie Darwin. Darwin. ¿Qué significa biología? Vida. A ver, Vida. claro, bio, vida. Y luego, ología significa Estudio. estudio Sí. o tratar. Tiene Muy bien. 5 años. ¿Cuándo se considera que la biología es una... A ver, en el caso de la biología nos dice, la teoría celular es una clave de la biología. ¿Por qué se dice que la teoría celular es una clave de la biología? ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Qué profesora dijo? ¿Por qué se dice que la teoría celular es una clave de la biología? Porque es un... Porque, A ver, Elizabeth, Manuel. ¿Puede repetir la pregunta, por favor, profesora? Claro, ¿por qué se dice que la teoría celular es una de las claves de la biología? ¿Les ayudo? es una clave ¿Por qué? de la biología. Profesora, No me acuerdo. Su importancia. porque Dime, Elizabeth. Ay, no. todos los organismos están compuestos por células. Claro, todos los organismos están compuestos por células. Por eso mismo nos decía que la teoría celular es una clave de la biología, porque a partir de la teoría celular comenzamos o empezó el estudio de las otras ramas que tienen que ver mucho de la biología. Vamos a ver esa parte, ya, para poder aclarar, nos dice, la teoría celular es una de las bases del estudio de la biología. ¿Ya? Porque nos dice que a partir de la observación de la célula, que fue en el año 1665 por Robert Hooker, dio posible, chicos, o fue posible de esta manera seguir estudiando, ¿no? Seguir estudiando sobre sobre los seres vivos, como en el caso de los vegetales, o la célula vegetal y la célula animal, o la estructura y el funcionamiento. Miren, aquí dice, solo durante la mitad del siglo XIX se descubrió que estaban hechos de células todas las plantas y los animales. 20 años después, un científico alemán, Ruther Dewar, afirmó que cada célula deriva de otra célula preexistente. Y como nos dice acá, chicos, se le colocaba de un color distinto, ¿no? Dice, gracias a la teoría celular llegamos a lo largo de los siglos a una de las cosas más innovadoras en el campo de la biología aplicada.
en particular en la farmacología, el descubrimiento de los sulfamidas y el paso sucesivo han sido los antibióticos, como las bases para la biología moderna. Entonces, como nos dice, gracias a la teoría celular, gracias a la primer descubrimiento, ¿no? Se le puede decir de esta manera, o la primera observación que se realizó por un microscopio, de cual Robert Hooker en el año 1665 observó una lámina muy delgada de corcho, y por ello empezó así el estudio y los demás de ir descubriendo y generándose otras ramas dentro de la biología. Luego, pues ya tenemos finalmente las principales ramas de la biología, como ya hemos podido observar, chicos. La primera rama, como si ustedes lo observan, es la biología celular o la citología, que es la ciencia que se encarga de estudiar la célula, ¿no? Y recordemos que la biología, pues, es una ciencia que estudia la vida, ¿no? Se encarga del estudio de la vida. Y cuando se descubrió o se vio por primera vez la célula, pues empezaron a abrirse otras ramas en el cual empezó a ampliarse el campo de la biología. Por ejemplo, si aquí hablamos de la citología, que es una estructura, la función que cumplen las células, uniones de Disculpe, teacher, células, estoy en mi multiplicación. clase también. Ah, ¿cómo? ¿Me explica? ¿Qué dice No, disculpe, profesora. Deja el micrófono prendido, que estoy con mi profesor. Ya. Entonces, de esta manera, pues empezó el estudio de otras ramas, ¿no? Llegamos a la citología, a la biología del desarrollo, a la biología marina, la biología molecular, la botánica, ecología, fisiología, genética, microbiología, zoología. Son las principales ramas de la biología. Finalmente vimos... Bueno, y como finalizamos ya nuestra clase del día de hoy, terminamos con la actividad que van a enviar al grupo de WhatsApp. Chicos, no olviden colocar por favor su nombre y sus apellidos completos para poder identificar. ¿Ya? Y colocan ahí pues y desarrollan la actividad que nos es realiza un resumen del tema desarrollado. Un resumen. Y chicos, les voy a pedir por favor que también lo ilustren. Ya ilustren el tema. Y que tengan una bonita tarde y muchas gracias a todos los chicos que estuvieron presentes y por cada una de las participaciones. Hasta luego, estudiantes, y si salen de casa, recuerden siempre usar mascarilla y guarden la distancia 1 metro a 1,5 metros. Cuídense y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, estudiantes. Chao. Chao.